tal, amigos? Bienvenidos a Sembrarte, soy Cris Pando. Estamos aquí en el estudio de Planeta 2013. Con voz de playa. Con voz de playa y de frío, calor, aire acondicionado y demás, pero muy emocionados, muy contentos. Y hoy va a estar aquí conmigo traduciendo Ulises Lago en la parte de conducción conmigo, y tenemos a nuestro queridísimo sommelier, ya es como de la casa. Y yo encantado de ser como de la casa. Gracias. José Luis Umaña con nosotros. Gracias. Un gran ser humano y sommelier que viene siempre con su super vibra a darnos un poquito más de cultura, de conocimiento sobre vinos, ya tuvimos nuestra cata de mezcales. Exactamente. ¿Y ahora qué vamos a tener? Pues eso se trata de, ante todo, mil gracias por la invitación. Yo encantado de venir a visitarte, y qué bueno que hoy Ulises se nos une a la conversación. Pues mira, la idea, cuando la cata de mezcales platicábamos hacia el final, en diciembre vienen las fiestas, y entonces, ¿con qué podemos acompañar mejor nuestra cena navideña? O nuestra cena de fin de año, o en todas estas fiestas que tenemos con clientes o en la empresa, o que queremos invitar a algunos de nuestros amigos. ¿Qué bebidas podemos escoger con qué alimentos, ¿no? Por supuesto que si hablamos de la palabra maridaje, en el mundo del vino es muy utilizada, o a veces al final de una cata me preguntan ¿con qué marida este vino? Y algo importante que tal vez vale la pena mencionar hoy, que vamos a tocar este tema, es que la palabra maridaje proviene del francés mariage, que significa matrimonio. A partir de ahí, hubo quien dijo, bueno, pero en los matrimonios no todo es felicidad. Entonces vamos a hacer una cierta diferencia para poderlo, dentro del mundo del maridaje, llamar o armonización o contraste. Okay. Entonces, se trata que el vino nos ayude a enaltecer nuestros alimentos, que hagan una armonía tal donde no predomine ni el vino ni el alimento, pero por el contrario, se acompañen, caminen de la mano y la experiencia sea mucho mejor. Sin embargo, existe otra manera de acompañar. Hablo del vino, pero también puedo hablar de los destilados, puedo hablar de alguna otra bebida, de una cerveza, por ejemplo, donde lo que experimentamos en nuestra boca es una sensación que choca por completo. La manera más sencilla en la que yo lo explico en mis catas a veces es: ¿han probado melón con jamón serrano? Sí. Es delicioso. Sí, claro. ¿Y a quién se le ocurrió juntar una fruta tan dulce y tan jugosa con una carne seca y salada? Pero la sensación es extraordinaria. Ese es el contraste. Entonces podemos darle a nuestros invitados una sensación de armonía o de contraste muy agradable, ya sea con vino o con alguna otra bebida, con un destilado, una cerveza, un cóctel. Aparte es interesante porque luego decimos, es que no sabemos o no salimos de lo mismo, y decimos en la cena de Navidad, o toda la gente dice, pues sidra, ya automáticamente piensa Navidad, sidra. Y no, ¿verdad? Pues no necesariamente. O sidra para brindar al final. O tienen miedo a experimentar diferentes cosas, o como decías el otro día, hasta los tacos. Podemos comer tacos con vino. Y por dicen, supuesto. ¿cómo? Por supuesto. ¿Verdad? Sí, si quieren podemos empezar a hablar como de los maridajes con el vino, y después nos vamos explorando hacia otros ámbitos. Pues bueno, primero siempre me gusta recordar que el vino es el producto de la fermentación del jugo de uva, en el cual las levaduras transformaron el azúcar en alcohol, ¿no? Entonces, y a partir de aquí, pues, vino blanco, vino rosado, vino tinto, o el tan famoso vino espumoso, ¿no? Recordemos que champán solo si viene de la champaña en Francia, pero eso es también extraordinario vino espumoso en México, en Estados Unidos, en Alemania, en España, el famoso cava. Entonces, cuando vamos a planear cómo agasajar a nuestros invitados y queremos incluir el vino, una lógica que debemos seguir es ir de menos a más. Menos a más, color, por ejemplo. Okay. ¿Con qué vino empezaría? Pues con el que tenga menos color, el blanco. Después seguiría un rosado y después seguiría el tinto. Digo, los colores nos dan la guía, no me refiero a que solamente el color es el parámetro, sino por composición el vino es mucho más fácil, mucho más amable, mucho más sencillo al paladar un vino blanco que un vino tinto. La razón es simple, ¿no? Además de que del vino blanco y el color, como decimos, cuando nosotros catamos un vino blanco, acuérdense cuando estaban en un restaurante y vino el mesero y les sirvió un chorrito de vino blanco y se les quedó viendo y ustedes no sabían en esos 3 segundos de angustia qué hacer. Hay que tener en nuestra mente un triangulito. Y el triángulo es cuerpo,
El vino tiene que sentirse en boca, no es agua, es vino, tiene que hacer presente. No es tequila, pero tiene alcohol, tenemos que sentir esta causticidad, calientita la garganta, debe tener alcohol, es un producto alcohólico. Y finalmente, a la orilla de nuestra lengua, debemos estar sintiendo la sensación de salivación. El vino debe tener acidez. La acidez es la columna vertebral del vino, es lo que lo hace ser la bebida que claro. Es, ¿no? Entonces, me sirven en el restaurante el vino, veo que tenga un bonito color, que sea agradable, que no esté turbio, olvídense de tener más información en ese momento, lo llevo a nariz y debe oler bien, debe oler a vino, debe oler a fruta, okay. No debe oler a vinagre, no debe oler a humedad, no debe oler a trapo viejo. Se ve bien, huele bien, y cuando lo pruebo, tengo en mi mente cuerpo, acidez, alcohol. El vino es correcto. Ya se me hizo agua la boca. Un vinito. ¿Qué tal, verdad? No, ya no tenemos un blanco, pero... Nos pone a girar desde temprano. Qué trabajo tan difícil tenemos. Sí, ¿verdad? no, alguien tiene que hacer el trabajo, no de probar vino todos los días. Entonces, el blanco, por esta sensación que nos da en boca, pues acompañaría idealmente, pues unos mariscos, piensen que van a dar de cenar en Navidad, por ejemplo, pues yo les recomendaría al inicio, tal vez alguna ave, pero muy sencilla, ¿no? Aquí también la salsa que le pongamos a la carne influye mucho para poder seleccionar el maridaje. ¿Qué tal para el bacalao? Para el bacalao podría funcionar, sin embargo, exacto, sin embargo, el bacalao es un producto muy complejo. Al final, o sea, si fuera el pescado, el bacalao fresco a la parrilla, quedaría extraordinario, ¿no? Mira qué importante, porque diríamos claro. Marisco, pescado, bacalao y sí, blanco. Exacto, porque ese es el paradigma que tenemos, ¿no? La cabeza, orden. Vino blanco, carnes blancas, vino tinto, carnes rojas. Exacto. Y el vino rosado, pues quién sabe, ahorita lo platicamos. Entonces, sí, o sea, si fuera un trozo de bacalao que es un pescado de agua fría, apenas a la parrilla, con unas verduritas, sí, un blanco le iría sensacional. Sin embargo, el bacalao que tenemos en mente, el bacalao a la vizcaína, como lo preparamos en casa, con tomate, con aceite de oliva, que lleva generosamente, aceitunas, entonces lo hace un producto mucho más complejo. Yo me iría por un tinto como el que vamos a catar hoy. Ándale. Qué interesante. Sí, es importante ir rompiendo paradigmas, ¿no? Sí, porque tiene mucho sentido, como que el bacalao, el sabor es muy dominante, es como un sabor muy intenso, y a lo mejor podría como dominar un poco al vino. Protagonizar, diría. Okay. Y no se trata de eso. Exactamente. Como hablamos de la que armonización, exacto, tienen que caminar de la mano. Y sí, digo, podemos intentarlo, prueben en su casa el bacalao, ahora que lo tengan listo con una copa de vino blanco, y el bacalao yo creo que va a pasar por completo, va a predominar. Eso está súper padre, de verdad. Luego no salimos de lo mismo y es importante conocer y experimentar e ir probando, ¿no? Claro. Nosotros tenemos en esta época, es muy divertido porque además de que es un trabajo pero que se goza muchísimo, Se le ve muy triste. ¿Verdad? Sufres. Tenemos muchos clientes, altos directivos de empresas, donde juntan a sus gerentes o a sus directores, muchas veces en sus casas. Eso es un ambiente padrísimo porque es la casa del jefe, ajá, con los directores o los gerentes, y les ofrecen una cena maridaje. Entonces está bien padre. Justo el viernes tenemos una aquí en el Pedregal, es un cliente además que queremos mucho, y entonces la entrada va a ser una ensalada que va a tener un poco de peras, un poco de nueces, queso, y vamos a abrir con un vino blanco, con un albariño español. Posteriormente él es muy tradicional, entonces vamos a tener una empanadita de bacalao con un shotcito de caldo de camarón, ¿no? Y ahí nos vamos con un tinto joven, un tinto muy joven. Y posteriormente va a ser el tradicional pavo, nos vamos con un vino francés muy elegante y cerraremos con un vino de postre. ¿Qué pasa, José Luis, con la gente que hace cena en su casa muy sencillo y que tenemos los platillos tradicionales como el bacalao, el pavo, todo esto? Pues yo digo, voy a empezar con una ensaladita de manzana. De verdad, yo siempre les digo que no es una cuestión de dinero, sino de saber combinar. No, por supuesto. Si pones una ensaladita de manzana, para empezar. Vamos a pensar en una mesa tradicional que vamos a tener nosotros en casa, ¿no? Órale. Vamos a tener romeritos, bacalao, pavo, con el tradicional relleno, ensalada de manzana,
¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les antoja? Dios. Unos buñuelitos de postre. Ay, sí, o un fruitcake. O un fruitcake. Siempre alguien nos regala un fruitcake, ¿no? Entonces, siempre apareció un fruitcake en la cena de Navidad, exacto. Rápidamente, tengo que comprar un vino nada más. ¿Cuál compraría? Un vino tinto, joven. ¿A qué me refiero con joven? Con poco paso por barrica o sin barrica. Okay. Algo bien importante nada más que yo les recomendaría del menú que acabamos de imaginar, que no pique mucho el mole de los romeritos, por ejemplo. ¿Recuerdan el triangulito del vino blanco? Claro. Bueno, pues ahora vamos a pensar que tenemos un tinto. Ahorita catamos pero mientras lo imaginaremos. Okay. No es un triángulo, es un cuadrado. Llega el mesero, nos sirve el vino, se ve bien, colores brillantes, limpio, lo llevo a nariz, huele a fruta, huele rico, huele un poco de madera, si tuvo barrica, no tiene olores desagradables como de humedad, lo pruebo, y entonces, el triangulito era acidez, el vino tinto también tiene acidez. Era cuerpo, el cuerpo. Era alcohol, no nos va a quemar la garganta, pero alcohol. Y la cuarta arista del cuadrado sería la astringencia. El vino tinto, a diferencia del blanco, nos raspa un poquito la lengua, nos puede incluso pegar el paladar. En las catas le pido a la audiencia que pasen la lengua por encima de los dientes, y esta astringencia se debe a que el vino tiene taninos, ¿no? La uva tinta reposó sus ollejos reposaron con el jugo, y ese le dio, además de color, estas sustancias que son los taninos y que lo hacen astringente. El blanco no reposa el ollejo con el jugo, en el tinto sí. Es por esa lógica que podemos hacer un vino blanco con uvas tintas. Mi mejor ejemplo es el champán. Champán viene de la champaña y se hace con 3 uvas: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Chardonnay es blanca, pero las otras 2 son tintas. ¿Qué es lo que sucede? El ollejo no está en contacto con el jugo, entonces no lo pinta. Pero además de pintarlo, les da estos taninos, que entonces hacen que el vino sea un poquito más complejo. Por eso pueden acompañar el bacalao a la vizcaína, y tal vez si por el otro lado tenemos nuestro bacalao fresco apenas a la plancha o a la parrilla, pues tal vez se nos quede muy corto. O sea, que digamos que el vino tinto joven en este caso sería un poco más versátil, o sea, como que tiene mucho más versatilidad en el momento de maridar, ¿o no necesariamente? Sí, probablemente, porque lo que estamos haciendo es que el vino no resulte tan complejo para que nos vaya a predominar sobre el alimento. Ojo, el secreto del maridaje, siempre, como les decía, menos a más color, menos a más fuerza, y menos a más potencia, hablando también de los alimentos. La idea es que el vino sea menos potente que los alimentos. Menos potente. No debe predominar. El invitado de honor es la comida. El vino lo acompaña. Buen punto. ¿No? Hasta acuérdense que románticamente se dice que la vid no vegeta en terreno fértil. La vid necesita terreno duro, casi sin agua, muy pedregoso. Si tiene piedra caliza, mucho mejor. Y entonces románticamente decimos que la vid le dejó la tierra fértil a los vegetales para que pudiéramos comer, y la vid decidió por su nobleza irse a la tierra menos fértil, y ahí es donde vegeta bien para la qué bonito. Está romántico. Está muy lindo. Es una linda historia. Qué lindo. Bueno, entonces nos vamos a la cena. Exacto. Entonces, nos vamos a la cena. Un tinto joven funcionaría para la cena tradicional mexicana que acabamos de platicar, ¿no? Sin embargo, si ustedes quisieran hacer un experimento de maridaje, pues les recomendaría que empezaran con un vino blanco, con la ensalada de manzana, con alguna ensalada verde. Sí. Nada más habría que cuidar un poco la acidez del vino con la crema. ¿No? Nada más habría que buscarle por ahí, tal vez poner un poco menos de crema, o evitar la crema tal vez y cambiarla por algún otro aderezo, otro complemento. Tratemos de evitar siempre el vinagre. O sea, el vinagre y el vino son enemigos. Pues vinagre significa vinum agrium. Entonces, si ponemos una ensalada, ¿qué aderezo sugieres? Pues podría ser un mismo aderezo de vino tinto. Por ejemplo, una reducción de vino tinto, lo ponemos en la estufa con un poquito de azúcar. Eso te iba a decir. Exacto. Como frambuesa, un poquito muy sutil. Exacto. Ahora, Cris acaba de tocar un punto súper importante con el maridaje. Para irlo entendiendo, hay que entender la bebida. Entonces,
Normalmente el vino blanco va a tener aromas y sabores de frutas blancas, como la manzana, como la pera, tal vez como el durazno. No significa que le hayan puesto al vino manzana, pera o durazno. Significa que... Es más, no lo hagan. No, exacto. Es más, ni se hizo durante el proceso. A lo que voy es que la fruta genéticamente comparte las cadenas fenólicas, las cadenas de aromas de esas frutas. O sea, huele como a manzana porque en su genética existe la cadena similar a la que tiene la manzana. Exacto. Entonces, si tuviéramos un aderezo de frambuesas, otra vez me iría al tinto o al rosado. Porque el vino tinto tiene aromas de frutos rojos, como la fresa, la frambuesa, la ciruela. Más acidez, ¿no? Que son como más ácidos, ¿no? Pues más que ácidos, se parece más ya la familia, ¿no? de los frutos rojos. Entonces nos da más ciruela, cereza y todavía, incluso en una cata podemos hablar de ciruela, pero fresca o muy madura, ¿no? Y eso también nos va llevando en la mano. Entonces por eso una ensalada con peras, con manzanas, con los mismos aromas que me recuerda el vino, son la base de la armonización. A mí me encanta porque desde que vienes, la gente nos escribe que está muy contenta de que hasta en su casa les enseña a sus hijos ya a hacer las cosas, que hacer la cata, cómo tocar la copa, cómo verlo. Entonces está bien lindo porque a muchos no nos tocó que desde niños estemos teniendo este tipo de información, que sepamos de vinos, que sepamos de mezcales, que estuvo interesantísimo. Entonces es súper interesante el poder mezclar esto y poder en Navidad como hasta, yo ya vi a José Luis y nos enseñó que esto podíamos hacer. Antes que nada, de verdad, gracias por compartir, es un máster en esto y siempre estamos aprendiendo muchísimo. Esta parte de los aderezos también, qué interesante. Sí, claro, y ¿sabes algo importante, yo creo? Hay que bajarle un poco lo snob al asunto. Mucha gente cuando hablas de vino tiene miedo. Llega el sommelier en el restaurante y la gente cree que me va a vender una botella carísima. Y desafortunadamente tal vez el gremio ha hecho esa fama. O luego que tiene que ser algo muy especial, ¿no? Y el vino tiene que, puede acompañar los alimentos. Digo, sé que el vino en nuestro país desafortunadamente no es canasta básica. No encontramos vinos muy económicos. Se dificultaría tal vez beberlo a diario. Sin embargo, a mí algo que me gusta hacer en las catas, cuando una cata es poder entender mejor el vino, ¿no? Entonces, vista, nariz, lo probamos. ¿Con qué se les antojaría comerlo? Y mucha gente se va así al foie gras, caviar con... No comemos diario eso. Platícame con qué puedo acompañar una arroz a la mexicana. Unas albóndigas de res, una tostada de cochinita pibil, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros comemos en casa. Ni siquiera comida mexicana, y todo se va al mole, a los chiles en nogada. Sí, ciertamente es delicioso, pero cada cuánto comemos en casa mole, solo el chiles vino en con nogada. Tapitas con quesito. Exacto. Y ya. Y pan. Porque me da panito. Exacto, ¿no? exacto. Ahorita hablabas del mole. Y jamás, mucha gente decimos, no, como el mole con un taquito de romeritos. Pues el mole. O un pancito con romeritos. El mejor maridaje para el mole, al margen de los romeritos y un tintillo joven que platicamos, el mole poblano necesita un vino de muy buena estructura, una acidez marcada para que nos limpie toda la grasa, algo que disminuya el picor que pudiéramos tener. El champán. El champán es un extraordinario compañero para el mole. Para el mole, perdónenme, se los recomiendo. Jamás mucho. me lo hubiera imaginado. A mí una vez tuve una experiencia con un amigo que ya falleció y era pintor. Y entonces él decía, vénganse a desayunar, y él tiene una casa maravillosa en Hidalgo, ¿no? Entonces, llegamos a desayunar en una terraza maravillosa con un desfiladero y saca una botella de champán y saca barbacoa. Entonces como que de repente pues sí te brinca, no esperarías el champán con la barbacoa, pero al momento de que lo probamos decíamos, qué maravilla, o sea, como que nunca lo relacionas o nunca se te ocurre, ¿no? Pero pues ese es como un poquito parte de ir experimentando y ver qué sí te gusta y qué no te gusta. Barbacoa, pulque. O cerveza. Sí. No, que además también es maravilloso, pero sí en automático la relación, claro, barbacoa lo relacionas con pulque o con cerveza, nunca con champán. Y creo que se trata de experimentar. ¿No? Sí, también lo creo. Muchos puristas dirían, fue la peor idea. Inténtalo, experiméntalo, vívelo. Algo importante, hace tiempo fui a una plática en neuromarketing
y la ponente hablaba de esta cuestión de la venta y la gente. Algo que se me quedó muy grabado, digo, no era una película que tenía nada que ver con vino, pero que se me quedó muy grabado, es: a la gente no le gusta que le cambies sus rituales. Y creo que el vino a veces es mucho ritual y es lo que a la gente le da miedo, ¿no? ¿Quieres tomar vino? A ver, enséñame tu descorchador. A ver tus copas, a ver dónde tenías guardado el vino, a ver qué vino es, a ver dónde lo compraste, a ver cuánto te costó. Como entonces, en el radio. Te abrumó tanto la información. No, mejor tráigame un agua de limón. Estamos de broncas, claro. ¿Es ahorita el único programa de radio que está haciendo esto así? Es que tenemos que ir rompiendo eso y experimenten y prueben. Y ojo, otra cosa importante, no el vino más caro es el mejor, para nada, para nada. El mejor vino, además mucha gente dice que es el que a ti te gusta. Claro. Y yo creo que algo importante una vez que se conoce más de vino es la relación precio-calidad, ¿no? Es claro. Por lo que hasta una bodega puede tener el vino de 100, de 200, de 500 y de 1000 pesos. Uh-huh. No necesariamente el de 1000 va a ser mejor y vamos a dejar al de 100 como demasiado relegado. El vino de 1000 pesos tiene ciertas uvas con cierto proceso, con cierto añejamiento o crianza en barrica, que el vino de 100 pesos no. Pero el vino de 100 pesos nació para tomarse joven, para disfrutarse joven. Y el otro vino nació para hacer algo distinto. Entonces, no es mejor ni peor, solamente son diferentes y te influye mucho el tiempo. Influye mucho con quién lo tomemos. Con es lo que te voy a decir, la ocasión creo que tiene mucho que ver. Y sí pasa, ¿no? Que estás en tu casa y de repente, dependiendo de la ocasión, dices, ahorita como que se me antoja este vino. Claro. Y como que el mismo vino te lleva como al ambiente, al espacio en el que estás. Claro. Oye, José Luis, fíjate que ahorita te iba a preguntar, porque hablabas hace rato de los vinos espumosos y siempre relacionamos los espumosos con los espumosos blancos. Uh-huh. ¿Qué con los espumosos tintos? Ok. Vamos a platicar un poquito de espumosos, ¿no? En general. La fermentación, uh-huh, que viene del latín fervere, significa que tenemos un mosto o jugo rico en azúcar, uh-huh, y las levaduras van a consumir el azúcar y la van a transformar en 3 cosas o en 2 más algo que sucede. Alcohol, que es lo que estamos buscando, dióxido de carbono, CO2, y calor. Si ustedes visitan un lugar donde se haga vino, los tanques de acero inoxidable tienen unas chaquetas exteriores por las que corre agua fría o glicol, porque el controlar la temperatura en la fermentación resulta muy importante. Entonces, bueno, el calor sucede, nada más sepámoslo. Hay 2 cuestiones: el alcohol, que es lo que buscamos, y el dióxido de carbono. Si estoy haciendo un vino como este, que no es espumoso, lo llamamos tranquilo, uh-huh, tiene toda ausencia de dióxido de carbono, se fue del tanque y listo. Uh-huh. ¿Qué sucede si yo lo que busco es, una vez que tengo un vino base, tratar de atraparlo para que se quede junto con sus burbujas de dióxido de carbono? Ahí lo que hacen los productores de vino espumoso es que ponen el vino, le ponen un poco más de levaduras con un chorrito de vino con extra azúcar, le ponen una corcholata, la típica corcholata que todos conocemos, y entonces se deja en reposo durante 12 o 15 meses, donde esas levaduras se van a terminar el azúcar, van a producir más alcohol y dióxido de carbono que se va a quedar atrapado en la botella, ¿no? Entonces, por eso están las burbujas. Normalmente es blanco, el champán es blanco, el cava es blanco. Sin embargo, se puede lograr también con un tinto o quedarnos intermedio con el rosado, ¿no? Dejar una maceración corta, o sea, los ollejos de la uva tinta se quedan un ratito con el jugo de vino, lo pintan un poquito y seguimos el proceso que les acabo de platicar de encerrar las burbujas en la botella. Entonces, así estamos logrando un vino espumoso de método tradicional, también conocido como método champenoise. Con ese se hace el champán, el cava y muchos otros vinos espumosos. Cuando yo sirvo esos vinos, las burbujas se quedan al centro, suben en hilitos o rosarios y forman una corona en la copa. Las burbujas son muy, muy ligeras. Y algo importante, soy un poco grotesco, pero así es. Le das el sorbo, sientes las burbujas, sientes el gas carbónico, pero no vas a sentir cuando lo pases la necesidad como de regresar un poco el gas. ¿Qué pasó la última vez que tomaron un refresco?
Sirvieron el refresco, las burbujas eran gruesas, se iban por todos lados, se pegaban a las paredes del vaso, le dieron un sorbo enorme y sintieron la necesidad de regresar el gas. Entonces, la mayoría de los vinos de método tradicional no son tintos, o sea, son blancos, algunos rosados. Los tintos espumosos se hicieron por otros métodos. El más sencillo es el mismo de los refrescos, inyección de gas carbónico, ¿no? Y hay otro proceso que se utiliza mucho en Italia, que no... La inyección de gas carbónico sí podríamos calificarla como un poco menos elegante o de menor calidad. Por otro lado tenemos el método champenoise, que es el que les platicaba de segunda fermentación en botella, pero en medio se utiliza mucho en Italia el método Charmat, donde esta segunda fermentación se realiza en un tanque. Y así se hace el famoso prosecco italiano, ¿no? Entonces, son procesos, es tradición, y, por ejemplo, en el caso de champán, si es champán de la champaña, el más corriente no existe. O sea, todo champán es maravilloso. Hay quien asegura que el mejor terruño para que crezcan uvas es el de la champaña. El kilo de uva más caro del mundo es el de la champaña. Ya está todo vendido por generaciones y generaciones. No todo viticultor de la champaña hace champán. La mayoría prefiere vender sus uvas a las casas que producen esta extraordinaria bebida. Y vale la pena, si nunca han degustado un champán, hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues, tenemos también, es costoso. Tenemos buenas opciones de cava, de vinos espumosos chilenos. En Estados Unidos hacen unos extraordinarios. Sí, porque sí hay vinos espumosos blancos con muy buena calidad, nada más que como no están producidos en champán, no tienen ya denominación de origen, ¿no? Pero básicamente yo sí he probado cosas de vino blanco espumoso maravillosas. Exactamente, sí, sin duda. Y la calidad, perdóname, dime. La calidad radica mucho en la burbuja y en la acidez. El champán es muy ácido, el vino espumoso debe ser ácido. Y cuéntanos qué nos traes hoy. Pues mire, ¿de dónde viene? Hemos estado trabajando últimamente en la empresa Engina Sommelier con Concierto Enológico. Concierto Enológico nace del sueño de una familia en donde viajan a Ensenada constantemente porque el patriarca de la familia, don Luis, nació allá. Y entonces él regresa 20 y tantos años después para devolverle un poco a la tierra y al estado lo que le dio. Y entonces, salud. Ay, Dios. Y entonces, que no ves el cambio de clima, que vienes de la playita, caray. Y no te apures. Y entonces, don Luis regresa, fundan esta bodega, que al principio no tenía nombre, ponen las vides, empiezan a crecer, y un día Marga, su esposa, escucha cómo las vides con el viento hacían un cierto sonido, y dices que parece un concierto. Nació como concierto, pero solo llamarlo concierto resultaba un poco difícil, entonces ya después se le puso el apellido Concierto Enológico. Y la idea es experimentar con maridajes entre muy buenos vinos y la música. Hoy les traigo al segundo hijo de la familia Concierto Enológico. El primero se llama Pauta, después sigue Forza, después aquí están en la pantalla, después está Concierto y finalmente Gran Concierto. Ya es orquestón, ¿no? Exacto, orquestón. Tuvimos la oportunidad de hacer el evento de lanzamiento y entonces Pauta armoniza con bossa nova, con música tranquila, ¿no? Sofía, la gerente de marketing de la bodega, dice que Pauta es el amigo que todo el mundo le cae bien. Es el amigo sencillo, alegre, que te hace pasar un muy buen rato. Forza, Sofía lo define como sexy. Ándale. Y el maridaje musical es sexy music for a sexy wine. Wow. ¿No? Entonces, Barry White y esta música para poder maridar con Forza. Concierto, Sofía dice que si Concierto fuera una persona, sería una mujer elegante en un vestido rojo. Y me encanta cómo lo define. De esas personas que cuando cruzan el umbral de la puerta sabes que ya llegaron. Entonces, Concierto es la elegancia, es la distinción, es la presencia. Y Gran Concierto es un vino que no se va a hacer siempre, solamente en añadas excepcionales.
y es un tributo a nuestro México. Su mejor maridaje sería el Huapango de Pablo Moncayo, ¿no? Elegante, fuerte. Entonces, poderoso. Exacto. El día de hoy, para despedir el año, para desearnos felices fiestas, optamos por Forza, Sexy Music for a Sexy Wine. Entonces, este vino sexy, ahorita lo catamos, es un blend muy elegante de Cabernet Sauvignon, Merlot y Barbera. ¿Con qué esto lo podemos acompañar precisamente con esta cena que hablábamos? Podríamos, perfectamente. Los vinos de concierto enológico están pensados para poder acompañar nuestra gastronomía mexicana. ¿Dónde podemos conseguirla? Y más o menos el costo, como en cuánto lo podemos conseguir para la gente que nos ve y nos escuche, que le sepa más o menos, ¿no? Forza está como en 350, 400 pesos, o sea, en ese rango, accesible. Por supuesto, se puede conseguir en la Europea, padrísimo, en Liverpool. Próximamente, muy próximamente, no he platicado en estos últimos par de semanas con Sofía, pero están por entrar a City Market también. Súper. Entonces, y también, si te quieren invitar y bueno, o contratar con este tipo de cenas y que tú les expliques exactamente cómo hacer esta cata y cómo acompañarlo, es súper bonito. Ahorita vamos a tener tus datos y todo aquí. Por supuesto, sí, me pueden escribir. Mi correo electrónico es joseluis@ginasommelier.com.mx y ahorita estarán los datos. Súper. Pero bueno, quise a propósito no descorchar el vino, para que podamos recordar cómo hacer el descorche. Lo habíamos platicado hace un par de meses que nos vimos aquí en el programa. Yo les sugiero mucho utilizar este tipo de descorchador, que es el descorchador de doble paso. No es un descorchador muy sencillo, es un descorchador que se puede conseguir fácilmente en tiendas. Y entonces, lo primero es, tenemos la navajita y lo que tenemos que hacer es cortar la cápsula. Entonces, lo que haríamos, fíjense, es hacer un corte, gracias Cris, muy bien marcado. Si estuviéramos en el servicio del vino, pues lo tenemos que hacer de una manera muy rápida y muy precisa. Lo que quiero enseñarles aquí ahorita con calma es, exacto, asegúrense que su corte esté correcto. Si le tienen que dar muchos pasos, háganlo, que la navaja recorra bien todo el contorno de la botella. Y entonces, no debemos usar los dedos, porque no lo hace elegante, no lo hace limpio. Entonces, ya que tenemos un buen corte con la navajita, lo único que tendríamos que hacer es subir un poco la cápsula y la cápsula va a salir sola, porque hicimos un muy buen corte. José Luis, ¿y cuál es la diferencia cuando haces el corte aquí en la orillita, que es apenas Son estilos. Las dos son correctas. Hacer aquí. Las dos son correctas. Sin embargo, yo prefiero esta por el tema de dejar completamente libre. Y no corre el riesgo de que vaya a caer un poco a la botella o a la copa al momento de servirlo, ¿no? Sobre todo que, bueno, ahorita ya se usa plásticos, usan unos metales más sencillos, pero en su momento hasta ayudaron a tener plomo, se llamaban plomos, ¿no? Entonces, mejor no. Posteriormente, tenemos el sinfino, el tirabuzón, y entonces detenemos la botella y entonces lo clavamos y lo vamos girando. Aquí el secreto es, si yo lo dejo así, me va a costar mucho trabajo. Den las vueltas suficientes para que quede esto frente a ustedes. Ojo, yo por cortesía, la etiqueta tiene que estar frente a mi audiencia, ¿no? Y la tienen ustedes de frente, ven que el vino es Forza. Y aquí viene... Pues es aprender que aprendan bien. Exacto. No es tan complicado. Como tiene dos tiempos, lo que voy a hacer es que el primer tiempo descansa en la botella. Entonces, jalo hasta donde me dio el descorchador. Posteriormente, coloco el segundo tiempo y vuelvo a levantar. Ya que siento que el corcho va a llegar a su fin, coloco mi dedo pulgar para poderlo detener y podamos sacar el vino. Le quito los 3 restos de polvo que pudiera tener, observo el corcho y lo quito del descorchador sin tocar la parte húmeda. Si estuviera en servicio en una mesa, pues le ofrezco a mi cliente el corcho. Exacto. ¿Y qué es lo que debemos oler aquí? Mucha gente dice, es que el corcho no se debe oler, ¿o sí? No nos va a dar el parámetro de calidad. Cris no nos va a poder ahorita dar las características del vino por oler el corcho. Pues, oye. No. Sobre todo con la gripa que traigo, menos. ¿Y el corcho qué va a oler? Pues a corcho con tantito vino, ¿no?
Olió muy fresco, eso sí. Nos puede dar idea de, huele bien. Sí, huele muy bien. Más que decir, el vino es porque el corcho huele, el vino está correcto, porque el corcho no huele a vinagre, no está destrozado, no... El color está bonito. Exacto, y tiene un poco de color, lo cual es importante. Este vino estaba en nuestra cava antes de venir, en posición horizontal. Entonces, lo que hacen en el restaurante es que nos sirven un pequeño chorrito, ¿no? Generalmente, así debe ser, a quien ordenó el vino, ¿no? Yo dije, tráiganos un Forza, por favor, de concierto enológico. Me trajeron este vino, me sirven un chorrito. Ajá. Yo les decía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recárguenlo sobre el mantel blanco o sobre una servilleta, y lo que hacemos es ver el color. Si ustedes ya tienen más información del vino, podemos saber, por ejemplo, que el vino tinto nace púrpura intenso. Uh-huh. Si vemos que ya hay cierta evolución hacia los violetas o hacia los rojos, o ya puede tener cierta edad, o son uvas que tienen poca pigmentación, pero eso ya es como quererlo entender mejor. Si somos principiantes, y es absolutamente válido y correcto, ¿qué es lo que tengo que ver? Que el vino esté limpio, brillante, okay. Que no esté turbio, que no esté velado. ¿Qué es velado? Imagínate que yo le pusiera una pizca de harina, de okay. Sería como lo opacaría, exacto. Okay. Entonces, este vino es limpio, es brillante. O sea, recuerden que me sirve un chorrito, tengo aquí al mesero esperándome, la gente me está viendo, mis amigos comensales o mis clientes, entonces tengo que hacerlo rápido. Lo veo, es limpio, es brillante. Lo llevo a nariz. ¿A qué no huele? No quiero que huela a vinagre, no quiero que huela a trapo viejo de cocina que nunca lavo, no quiero que huela a libro de esas bibliotecas antiquísimas, ubicamos este olor como de humedad. Sí. Esos son los defectos, y lo primero que tengo que hacer en nariz es descartarlos. No hay defectos. Perdón, una pregunta. Por ejemplo, ahorita decías que no esté velado, que esté brillante. Si no tiene ese brillo, ¿qué quiere decir? ¿Que estuvo mal almacenado? ¿Que estuvo...? Aquí tendríamos que ver diferentes perspectivas. Si tú, con toda conciencia, eres muy elegante y estás en un restaurante elegantísimo y pides un vino de una añada de hace muchos años que tuvo un gran paso por barrica, lo más probable es que haya perdido ese brillo de juventud, pero no por eso no sea elegante. La vista es importante, pero no es lo más importante en una cata. Lo más importante es la nariz. Uh-huh. Y cuando lo tengamos en boca. Okay. ¿No? Okay. Entonces, está bonito, es limpio, es brillante, huele bien, ¿no? Tengo al mesero aquí, todo el mundo me está esperando, le doy un pequeño sorbo. Limpio un poco mi paladar, porque ahorita no me va a dar el vino toda la información. El chicle, lo que desayunamos, la pasta de dientes, o sea, el café, exacto. Y en un segundo sorbo... Oye, una pregunta técnica, perdón. Man. Cuando hay una pareja y le ofrecen hombre o mujer, ¿nosotras qué deberíamos hacer? A ver, bueno, el mesero debe ser sensible de quién la pidió. Ok. Si mira. Yo soy el mesero y tú pediste el vino, te lo sirvo a ti para que lo cates. Ajá. Y tú te esperas a que nos autorice. Si tú lo pediste... Claro. Yo me dirijo a ti para que tú lo cates. Ok, si no es una cuestión de cortesía hombre o mujer, sino de quién lo pidió. No, aquí la cortesía sería, si Ulises lo pide, Ulises lo cata. En el momento que me autoriza, le sirvo primero a Cris, te dejo así tu copa, okay. Y después regreso a rellenarla. Si tú lo pides y somos una mesa de 15 personas, tú lo catas, okay. Tú lo autorizas, y el mesero debe ir con la mujer de mayor edad a hacer el servicio. Y a partir de ahí, en el sentido de las manecillas del reloj, primero a mujeres, después a hombres, y tú al final, como anfitrión. Wow. No, hablamos de un protocolo ya muy... detalles, pero sí es importante. Exacto, es importante. Entonces, lo veo, ya lo olí, ya lo probé. Al momento en el que le doy el sorbo, lo paso y exhalo por la nariz. Y acuérdense, entonces viene a mi mente un cuadradito. ¿Tiene alcohol? Sí, claro. Acidez, sigo salivando, lo probé hace rato, sigo salivando. Astringencia, sí, siento rasposita la lengua, en los dientes, tiene astringencia, tuvo cuerpo, el vino es correcto. Entonces, puede servir. Okay. Pero bueno, ya se me quedaron viendo con cara de buenas y luego vamos a catarlo todos. Primero la lección,
Y ya después lo probamos todos. Que no toque el canto nunca. Exacto, no debemos tocar el canto. Hay quien gira la botella para cortar las gotas, hay quien solamente como que la levanta más agresivamente. La idea es que no gotemos el mantel. Mi abuelo siempre decía eso. Claro. Niña, que no toque el canto. Y que no gotes el mantel, y tu abuela te decía, lo ensucias y tú lo lavas. Te pasó Entonces, pues les presento Forza, ¿no? Es muy complejo, es muy amable, es muy balanceado el paladar. Si observamos el color, lo recargamos sobre un fondo blanco. Observamos, exacto, la blusa. Fíjense cómo no es un color púrpura muy intenso, sino es un rojo cereza. Y si nos fijamos en la parte de la orilla, ya tiene que lo llamamos ribete, ya tiene una cierta evolución de colores un poquito más claros. Sí. Este vino tiene una importante evolución. Llévenlo a nariz. Huele a cereza. Huele a frambuesas. Sí, es muy explosivo. Huele a grosella negra, huele sexy, tal vez. Huele sexy, sí, Sofía. Sofía siempre dice, buena sexy. Música. Y Sofía aparte me encanta, porque cuando hace la cata, o cuando ella está en alguna cata, dice Sofía, le das una mordida con quien estés. Huele sexy. Te cambio de lugar. Oye, y fíjense entonces cómo el aroma es agradable y es un carácter frutal. Sí. Los vinos que hacemos en México generalmente predomina la fruta por encima de la madera o los aromas que nos puede dar la madera, como coco, como vainilla, como chocolate, como cuero, que por supuesto que hay y existe. Predomina la frutalidad. Pero aparte como que da alegría cuando lo hueles, porque es como alegre. Porque exacto, es joven, es fresco, es sexy, es fácil de tomar. Ahora vamos a rotar la copa. Lo que hacemos aquí, no podemos hacerlo así o podemos hacerlo sobre la mesa. Mejor. Lo que hacemos es que estamos oxigenando el vino. Y entonces lo volvemos a llevar a nariz. Y se enciende. El oxígeno despertó los aromas que estaban atrapados en la botella, ¿no? Estas frutas se hacen mucho más presente, ¿no? Seguida de una cierta notita como de canela y como de tabaco. Nos está diciendo, tuve barrica. Oye, ¿y los oxigenadores de estos de cápsula o los decantadores, qué recomiendas? Aquí hay dos cuestiones importantes. Una, si yo tengo un vino francés, un Petrus 82 guardado en mi casa, elegantísimo vino, el cual tengo que entender, lo tengo en posición horizontal. Digo, es hipotético, ojalá tuviera yo ese vino en mi casa. Lo tengo en posición, sí, y cuando lo probamos, lo tengo en posición horizontal. ¿Se acuerdan que lo que le daba color al vino era que el ollejo reposaba con el jugo? Le confiere el color. Pues así como se lo confirió, se lo puede retirar conforme pasan los años. O sea, lo puede hacer sedimentos, hace sedimentos la botella. Entonces yo tengo mi botella en horizontal y si la levanto con todo cuidado y la veo contra la luz, va a tener sedimentos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el servicio? Decantar. Decantar, que la definición es separar sólidos de líquidos. Entonces yo ese vino tendría que con mucho cuidado moverlo de la cava, ponerlo en una canastilla horizontal, hacer todo lo que hice ahorita del descorche, pero cortando todo el cuello. Todo el cuello. Porque entonces lo que hago es que pongo una fuente de luz romántica y elegantemente, una vela, y entonces tengo aquí el decantador de cristal, y entonces no tengo todo esto. Lo que tendría que hacer es pasar a través de la vela, me está dando luz aquí, y yo voy sirviendo el vino en un decantador. Cuando vea que empiezan a llegar los sedimentos, dejo de servir. Me voy a quedar con un poquito de vino lleno de sedimentos, y en el decantador hay que dejarlo un tiempo. Hay una frase muy bonita de un maestro whiskero que dice: nada que hagas con prisa te puede hacer feliz. Entonces, si ese vino estuvo muchos años en barrica y lleva desde el 82 en una botella, bueno, desde el 82 más bien se cosechó, estuvo unos años en barrica y luego tiene muchos años en la botella, no lo quieras decantar y servir. Dale tiempo, deja que se oxigene en el decantador, deja que los aromas despierten otra vez.
¿no? En la cena de Navidad hace un par de años llegué a casa de mi mamá, un vino extraordinario que necesitaba cierta oxigenación, no decantación, pero sí trasvase, que es pasarlo de la botella a un decantador. Entonces, ma, ¿tienes decantadores? No. Pues no sé, me los llevé todos cuando dejé su casa, ¿no? Entonces, lo que hice fue que serví el vino en las copas. En ocasiones, le descorcho el vino y que respire, pues no va a respirar en la botella mucho, con esa entrada de oxígeno. Entonces lo que hice fue en el comedor, serví las copas, apagué la luz y nos fuimos a la sala y dejamos que se oxigenara en la copa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que despierte, que los aromas que estaban guardados y encerrados en la botella salgan para que te enamoren. Exacto. Oye, ¿cuánto tiempo sería el ideal para dejarlo en un decantador? Un buen vino. Depende mucho el vino, pero pues en promedio unos 40 minutos, una hora. Si el vino es muy complejo, tal vez un poquito más. Sí, porque hay muchísima gente, llegas casi lo vacías y ya después de que lo vacías lo sirves, entonces es lo mismo, ¿no? Es claro, nada más una cuestión de estética, pero realmente no sirve nada. O en ocasiones nos sirven el vino y empezamos a platicar, a comer y todo el tiempo vamos, porque si es una cata analítica o estoy tratando de conocer mejor el vino, o algún productor, amigo o distribuidor o bodeguero nos invita, prueben mis vinos, pues vamos durante el transcurso del tiempo que estemos juntos, quiero ir viendo cómo el vino va evolucionando y el oxígeno pues lo está oxidando y lo está haciendo cambiar. Entonces, el aroma es muy agradable. Vamos a llevarlo a boca, pequeño sorbillo para que el café, lo que habían comido antes, se vaya. En las catas se vale hasta hacer el buché. En los restaurantes, pues, lo haces ligeramente, ¿no? Que no se note mucho. Y luego, algo que hago en catas es, con el segundo sorbo, hagan así. Como si sorbieran la sopa. Vamos a hacer burbujitas para oxigenar mejor el vino en nuestra boca. Pero sí cambia mucho del primero al segundo. Mucho. Claro. Mucho más fuerte. El primero no te va a dar mucha información, porque es como estás limpiando el paladar. Ahora sí viene el segundo ya con un paladar más preparado. Estás salivando. Ahí así ves. Hágalo así. Ya hasta nos vemos más sexys y más felices. La astringencia está presente. Cuerpo. Sí, claro, no fue agua. Sentimos el vino. Alcohol agradable en nuestra garganta, el vino es muy correcto. Súper. Y ahí comenzaríamos el debate de si te gusta o no, porque es una cuestión subjetiva, es una cuestión de paladar. Yo no te puedo asegurar que este vino te va a gustar. Mi trabajo como sommelier es platicárselos, es que lo entendamos mejor, que tengamos una buena conversación con el vino, y una vez que sabemos que el vino es correcto, podamos entonces disfrutar. Me parece muy Qué maravilla. Muy bueno. Qué bueno, les gustó. A mí me gusta mucho, Forza. Me encantó, está buenísimo. De verdad se los recomendamos. Y si nos puedes pasar dónde podemos seguirte, claro. Verte, contratarte. Claro, muchas gracias. En Twitter estoy como JL y luego mi apellido UMANA, ¿no? José Luis Umaña, sin H. Vamos con la N. Mi mail, joseluis@ginasommelier.com.mx, o en mi celular 55 5401 85 84. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, Gina, te mando muchos saludos. Te deseo unas felices fiestas. Exacto, por supuesto, a Susana Jaramillo, gran amiga nuestra. Muchas gracias. Y pues, salud. Feliz Navidad. Salud. Anticipadas. Feliz inicio de diciembre. Para todos, exacto. ¿Y qué más? Déjenme brindo tantito. Ya José Luis es de la casa, así que lo vamos a tener iniciando el año con nosotros. ¿Qué vamos a tener para enero? Por supuesto. Para enero vamos a traer otro proyecto vinícola, que así se llama, proyecto vinícola tal cual, y es muy interesante, porque vamos a platicar sobre un vino que se rige en las fases de la luna. Me encanta. Mucha gente ya en las ferias dice, mira, el vino de la luna, ¿no? Se llama Sierra Luna, vamos a probarlo en enero. Vamos a iniciar el año con esta supercata y con esta información increíble sobre la luna, el vino, todo lo que es la parte artesanal también súper bonito. Por supuesto. Próximo martes vamos a tener aquí en vivo todo sobre el año que viene a nivel chino, 2017, viene el año gallo. Wow. Así que toda la información tenemos un astrólogo que es impresionantemente bueno, va a estar aquí con nosotros para hablarnos de cómo
prevenir, cómo informarnos más sobre el año que entra para estar, pero sí al tiro, Excelente. Así que no se lo pierdan. Y pues gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Sí, gracias por unirte a la conversación, Ulises. Un placer estar aquí con ustedes y gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Gracias, Cari, por estar aquí con nosotros y les mandamos un beso y un abrazo grande y feliz diciembre. Salud. Salud. Gracias, Cari.